Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque nos permites, Padre, estar reunidos una vez más. Nos ponemos en tus manos, Señor, este año. Te pedimos, Padre, que bendigas nuestra iglesia, que bendigas cada acción que tú nos encomiendes, que bendigas, Padre, a cada familia de esta iglesia, que, Padre, nos ayudes a entender, Padre, que sin ti nada podemos hacer, que nos ayudes, Padre, a entender que hay muchas cosas que todavía estamos haciendo mal, que todavía hay muchas cosas, Padre, que de manera individual necesitamos llevar a la cruz para que tú nos limpies, para que tú nos guardes, para que tú nos purifiques, nos santifiques, Señor, en tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tenemos una nueva oportunidad de ser mejores cristianos, porque tenemos una nueva oportunidad, Señor, de rendirnos a tus pies, porque tenemos una nueva oportunidad, Padre, de servirte con amor, con todo nuestro ser y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Señor. Te damos gracias porque nos das la vida, nos das el aliento, podemos ver, podemos tocar, podemos hablar, solamente para una sola cosa, Señor, para predicar tu palabra, para extender tu reino, Señor. Te pedimos, Padre, que al meditar hoy en tu palabra, esto mismo, Padre, nos hagas entender en nuestro corazón, que no vivimos para nosotros mismos, sino para ti, Señor. Te ruego por los pastores de esta iglesia, por mi hermano José Luis, por mi hermano Manuel Martínez Garibay, por mi pastor, que, Padre, tú les des sabiduría, salud, entendimiento, Padre, para seguir guiando conforme a tu palabra esta iglesia, Señor. Bendice nuestras misiones, bendice a quienes en estos momentos están escuchando tu palabra y sobre todo a quienes, Padre, no te conocen, para que te conozcan, Señor, en esta semana, en estos meses, en este año, Señor. Queremos ver grandes cosas y las veremos, Padre, porque tenemos fe, pero también queremos ver personas, hermanos consagrados a ti, hermanos que solamente a ti te sirvan, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les voy a pedir que en esta mañana podamos leer en Romanos 8, versículos del 5 al 10, estos pocos versículos, pero muy poderosos de la palabra de Dios. Pocos versículos, pero que nos van a enseñar en esta mañana, hermanos, cómo es nuestro andar como cristianos en esta mañana. Romanos 8, del 5 al 10, y dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, si nuestra condenación eterna dependiera de nuestro andar, todos estaríamos en problemas. Si nuestra condenación eterna dependiera de nuestro andar, de lo que hablamos, de lo que decimos, de cómo es nuestra vida todos los días, estaríamos en problemas. Todos nosotros. ¿Quién de nosotros pudiera, hermanos, en esta mañana decir, como hijo de Dios,
que todos los días no necesitamos a nuestro abogado, a Jesucristo para con el Padre, para poder responder ante Dios acerca de nuestros actos, acerca de nuestras responsabilidades, acerca de quiénes somos. Y la pregunta en esta mañana, mis amados hermanos, es: ¿cómo andamos hoy? ¿Cómo andas hoy, hermano? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿A dónde apunta tu mente hoy? ¿Cuál es tu deseo, hermano, más ardiente para este año? ¿A qué te has dedicado los últimos meses? ¿A qué has estado pensando? Y la Biblia aquí en estos versos que acabamos de leer dice que para la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y que dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces estamos, hermanos, ante dos reinos, ante dos dominios que pueden dominar nuestra mente: la carne y el Espíritu. Y parafraseando otra versión de la Biblia, dice aquí: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente. Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. La mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Para comprender esta hermosa verdad, hermanos, si nosotros estamos viviendo conforme a la carne o conforme al Espíritu, se escribió Romanos. Y Romanos 8 clarifica de manera muy práctica y perfectamente bien cómo es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu, y quiénes están experimentando vivir en el Espíritu y quienes hoy viven en la carne. Pero en primer lugar, antes que otra cosa, quisiera definir qué es la carne. Muchas veces nosotros pensamos que andar en la carne es hacer cosas como, por ejemplo, estar en una situación de pecado sexual, estar en una situación de pecado de alcoholismo, de tabaquismo. Ciertamente sí, pero andar en la carne, mis amados hermanos, es mucho más profundo que eso. Dice una definición bíblica de la carne en el Nuevo Testamento: la carne es la naturaleza humana caída que es incapaz de alcanzar las expectativas de un Dios santo. Repito, es la naturaleza humana caída que es incapaz de alcanzar las expectativas de un Dios santo, que es nuestro Dios. También carne es el mero esfuerzo del hombre, simple esfuerzo humano sin el poder del Espíritu Santo. Quiero que nos grabemos esta definición, es importante para nuestra vida, que refuerza lo que dice Pablo. Carne es el mero esfuerzo del hombre sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, atendiendo a esta definición bíblica de lo que es carne, ya no solamente es el problema del alcohol o el problema del sexo o el problema del tabaquismo o el problema que tiene que ver, a veces como cristianos nos hacemos la idea de que esos son los problemas de la carne. No, hermano, cualquier cosa que hagas con tu esfuerzo sin el Espíritu Santo es carne. Es que andamos en la carne. Dice Romanos 7:5: porque mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Así es que estábamos en la carne, los que actuábamos con los simple esfuerzo de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestros esfuerzos físicos, de nuestros esfuerzos intelectuales, sin el Espíritu Santo dado por Dios. Ahora la pregunta en esta mañana, hermanos, es: ¿ya eres cristiano? Sí, contestarías tú y yo. ¿Podemos seguir andando en la carne? Y me temo que sí. Porque todavía en estas épocas, hermanos, podemos nosotros andar, comportarnos, hablar, tomar decisiones en la carne, siendo cristianos. ¿Por qué? Porque Satanás no deja de distraernos. Satanás no deja de atacar nuestra mente. Satanás no deja de confundirnos. Y todos los días tenemos confusiones. Todos los días tenemos formas en que dudamos realmente si lo que estamos diciendo, lo que estamos actuando y lo que estamos haciendo está conforme a la palabra de Dios. Así es que en esta mañana yo te puedo decir que no importa las cosas que hagas, que trabajes, que sirvas a tu familia, que sirvas a tu iglesia, que leas la Biblia. Si, hermano, si no está dirigido todo lo que haces por el Espíritu Santo de Dios, estás viviendo en la carne. Así vengamos a la iglesia, así sirvamos en un ministerio. Hermanos, yo puedo ir a misiones y estarlo haciendo en la carne. Yo puedo predicar y estar predicando en la carne, porque tal vez mi corazón, mi espíritu, mi mente no está guiada por el Espíritu Santo en estos momentos. Y puedo estar leyendo nada más la Biblia sin que mi corazón esté sirviendo a Dios. El gran engaño de Satanás, hermanos, es este precisamente: creer, hacernos creer que no estamos lejos de Dios y que por el cumplir ciertas normas de la iglesia, de nuestra familia y de nuestro trabajo, moralmente aceptadas en el mundo, estamos cumpliendo con Dios. Pero a los ojos de Dios, hermanos, muy probablemente estemos viviendo en la carne. Una de las palabras, una de las cosas que más acentúa Pablo en el Nuevo Testamento y también la Biblia en el Antiguo Testamento, hermanos, es la idolatría. Ustedes vean el Antiguo Testamento está lleno de cómo Dios, ¿verdad?, exhorta al pueblo de Israel acerca de dejar a los ídolos y volverse a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás actuaba y sigue actuando, hermanos míos, distrayéndonos de muchas cosas que son ídolos en nuestra vida. Se han levantado héroes en nuestra vida. Nos han enseñado que hay héroes a los que hay que seguir, héroes con los que nos sentimos a gusto, ídolos que nos hacen sentir muy bien, hermanos. Cosas que de verdad estamos tan engañados que vemos las cosas muy hermosas.
Y andar en la carne, uno de los frutos de la carne, de las obras de la carne, es precisamente la idolatría. La idolatría. Decía el Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice el Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos de nosotros vivimos todos los días en paz? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos, nos acostamos, trabajamos, oramos, llegamos a nuestra casa, salimos y entramos y podemos decir que toda nuestra vida es paz en medio de los problemas? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, hermanos, que no tenemos un ídolo al que estamos siguiendo? Idolatría es adorar a un Dios falso. Eso significa idolatría. Adorar a un Dios falso. Y a lo largo de la historia nos han vendido héroes falsos. Y creemos que con un buen sueldo mi vida va a cambiar. Creemos que con un buen trabajo mi vida va a ser transformada. Creemos, hermanos, que la familia nos hace feliz. Creemos, hermanos, que el dinero nos hace feliz. Creemos que las riquezas nos dan seguridad. Dioses falsos. Creemos que el deporte nos da felicidad. Creemos, hermanos, que el sexo da seguridad, da felicidad. Creemos que el alcohol nos da alegría. Hemos levantado héroes. Hemos levantado, hermanos, dioses que no son verdaderos en nuestra vida. Hemos levantado dioses que no son dioses, dioses que no son Dios. Y hemos ido en pos de esos baales, persiguiendo nuestra seguridad, nuestra felicidad, nuestra paz, ingenuamente. Por eso hoy en día, hermanos, muchas cosas como cristianos tristemente las hacemos en la carne. Podemos ir a la iglesia en la carne, haciendo buenas obras en la carne. Podemos ser muy inteligentes, pero en la carne. Podemos hacer muchas cosas, pero en la carne. Hermanos, Dios proveyó a Jesucristo, a nuestro Salvador, para que en semejanza de carne Él fuese a la cruz del Calvario y condenar al pecado en la carne. Es tan importante saber, hermanos, como cristianos, que la carne ha muerto en nuestra vida, porque todo el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue para hacer morir en nosotros la carne, en nuestra vida. Y Pablo lo explica perfectamente bien en Romanos 8,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada vez que nosotros, hermanos, decidimos hacer a un lado al Espíritu Santo, para entonces yo vivir mi propia vida, estoy, hermanos, haciendo a un lado la cruz, estoy haciendo a un lado el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque le estoy diciendo: eso no es eficaz para mí. Yo voy a hacer y voy a decir y voy a hablar y voy a adorar a los dioses que yo quiera. Habiendo recibido nosotros al Espíritu Santo, la pregunta es, mis hermanos, ¿por qué nosotros seguimos viviendo en la carne y en el pecado? Tal vez me arrepentí en la carne. Tal vez cuando yo alcé la mano y dije: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Tal vez cuando yo decidí ser cristiano y en ese arrepentimiento, tal vez, hermano, fue una conversión a la ligera, que hasta el día de hoy todavía me hace dudar si verdaderamente soy cristiano, tengo el poder de Dios en mi vida, soy capaz de agradar a Dios con mi vida, soy capaz de agradar a Dios con mi servicio, soy capaz de agradar a Dios con mi familia, soy capaz de agradar a Dios con mi dinero, soy capaz de agradar a Dios con mi trabajo, soy capaz de agradar a Dios con mis dones, soy capaz de agradar a Dios en mi iglesia. Tal vez todavía lo estamos dudando. Después de muchos años, lo seguimos dudando. Hermanos, hay dos mundos: el mundo espiritual y el mundo de la carne. Pero quiero decirte algo, hermano: si hubo un arrepentimiento genuino en tu vida y una verdadera confesión de tus pecados, y creímos en nuestro corazón de verdad en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo en mi vida, en tu vida, y que Dios nos amó primero, enviando a Jesucristo a morir por nosotros para darnos una nueva vida. Si verdaderamente nosotros eso lo creemos, hermanos, si hay una confesión real de nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer en esta mañana? Dejar nuestros ídolos, dejar aquellas cosas que nos distraen de nuestra comunión con el Señor. Todavía hay muchas cosas, hermanos, que si nosotros examinamos, todavía estamos viviendo en una mezcla, en una doble vida. Queremos agradar a Dios, pero queremos también andar en la carne. Resultado: muchas vidas cristianas tristes, sin vida. Muchas vidas cristianas con mucha ansiedad, con tristeza en los ojos, con familias tristes,
con hermanos que no sirven a Dios, con problemas sin resolver, con familias sin oración, con familias y vidas, hermanos, que no agradecen a Dios lo que tienen, con vidas que no aman a su iglesia, con vidas que no lloran por las personas que aún todavía no aceptan a Cristo en su corazón. Con vidas que todavía no se atreven a voltear más allá de las cuatro paredes de su familia para ver que hay campos blancos ya listos para la siega. Con vidas faltas de visión para seguir trabajando para el Señor Jesucristo, que es nuestra vida, nuestro propósito, nuestra vida completa. Y esa visión solamente la da el Espíritu Santo en el corazón del hombre, hermanos. Cuando verdaderamente nosotros determinamos en nuestra vida, hermanos, servir a nuestro Señor Jesucristo, cueste lo que cueste. Derribando nuestros héroes, nuestros ídolos, para seguir a un solo Dios verdadero, que es nuestro Padre Celestial. Pero quiero decirte que hay un riesgo muy grande en seguir viviendo bajo la carne. Te va a costar muchísimo más. Los costos de seguir viviendo en la carne, hermanos, son muchísimo más altos de lo que ustedes puedan imaginarse. Porque la Biblia dice que al final Dios no puede ser burlado. Y el fruto, la consecuencia de vivir en la carne es corrupción y muerte. Ocuparse de la carne es muerte, hermanos. Ocuparse de la carne en nuestra vida trae sentimientos de culpa. En nuestra vida ocuparse en la carne trae celos. Celos de todo tipo. Ocuparse en la carne me da inseguridad. Ocuparme en la carne me hace no confiar en mi esposa. Ocuparme en la carne me hace no confiar en mi esposo. Ocuparme en la carne me hace estar todo el tiempo enojado en mi casa, con ira, con falta de perdón, con contienda. Ocuparme en la carne me hace enseñarle a mis hijos los ídolos en los que yo confío. Y tarde que temprano tus hijos van a adorar al mismo Dios al que tú adoraste. Y si ese Dios al que tú adoraste no fue Jesucristo, pobre de ti y de tus hijos. Indefectiblemente los hijos van a adorar al Dios que tú adoras. Y por supuesto que la gracia de Dios es tan grande y su misericordia es tan abundante, mis hermanos, que a pesar de que nosotros adoramos a falsos dioses, un día, Dios nos llamó, Jesucristo nos buscó y nos hizo ver nuestro pecado y nos transformó a nuevas personas. ¿Qué es la vida, hermanos? ¿Qué dice la Biblia que es la vida? Si yo voy a buscar a la Biblia a encontrar algo que me diga qué es vivir plenamente, qué es vivir en abundancia,
¿Qué es vivir en paz? ¿Qué es vivir confiadamente? ¿Qué es vivir con fe? ¿En dónde encuentro eso, hermanos? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué es eso? ¿No es cierto, hermanos, que hemos leído muchas veces que vivir abundantemente, que vivir con paz, que vivir descansado, que vivir con fe, que vivir sirviendo a Dios, todo eso se resume en una sola palabra? Y es Jesucristo. Nada más. Perdemos en nuestra torre de control acá en nuestra mente, se pierde, hermanos, de que nuestra vida es Jesucristo. Ningún otro Dios está por encima de Jesucristo. Así sea nuestra hija la más amada, nuestro padre, nuestros padres que los amamos, nuestro trabajo, nuestra familia. ¿Qué puede estar por encima de Jesús? Para nosotros los que estamos aquí. No estoy hablando para el mundo. Les quiero decir algo, al mundo le va bien en apariencia sin Cristo. En apariencia al mundo le va bien sin Cristo. Pero hermanos, es una apariencia temporal, porque nosotros los que estamos aquí sabemos la verdad, que al final del día y al final de nuestros días tendremos una recompensa que es la vida eterna. Y todo, hermanos, en la eternidad se pondrá en su lugar. Las personas a las que les fue bien sin Cristo se irán al infierno sin Cristo. Los hijos de Dios, a pesar de que tal vez en esta vida no veas todas y cada una de las bendiciones que tú quisieras ver, en la eternidad las vas a ver en Cristo Jesús. Cuando todo lo terrenal ya no tenga valor. Cuando el trabajo no tenga valor, cuando los terrenos no tengan valor, cuando la vida no tenga valor, cuando el sol ya no esté, cuando la luna ya no esté, cuando este mundo se ha desquebrajado en pedazos, al final veremos que los más ricos fuimos nosotros en Cristo Jesús. Te exhorto, mi amado hermano, a que esto no lo pierdas de vista y que de una vez por todas derribes tus ídolos para que en este año toda tu vida sea Jesucristo. Y todo lo que decidas, pienses, actúes y hables sea en función de lo que el Espíritu Santo te dice, no lo que te diga tu corazón, porque engañoso es el corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros, hermanos? ¿Y qué beneficios tiene en nuestra vida el quitar nuestros ídolos? El Señor promete muchas cosas. Dice la Biblia, te haré entender. Te haré entender. Y lo primero que el Espíritu Santo nos va a hacer entender es, ¿yo para qué estoy en esta vida? ¿Y yo qué papel estoy jugando en mi casa? ¿Qué papel estoy jugando con mis hijos? ¿Por qué Dios me dio un hijo, 2 hijos, 3 hijos? ¿Para qué? ¿Por qué con la persona que me casé es ella y es él? ¿Por qué no fue otra? Dios te lo hace entender.
para que no sufras, para que no vivas sufriendo. Ay, qué vida tan fea tengo, y tengo que soportar a mi esposa y a mi esposo, y miren qué feo todo es esto, y miren qué fea iglesia tengo, y miren qué feo es ir allá, y miren que, para que no andes quejándote. Dios te hace entender cuál es el propósito de tu vida en esta tierra. Y eso lo logramos no por nuestra propia capacidad ni por nuestra propia inteligencia, sino simplemente porque el Espíritu de Dios mora en mi corazón. Y quiero andar conforme al Espíritu de Dios. Quiero quitar de mi vida todo lo que sea carne para agradar a mi Dios santo, Dios santo, 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 Dios todopoderoso, mi Salvador, el que me da todas las cosas, el que a pesar de los problemas que pase, Él está conmigo, Él es mi amigo fiel, Él es mi Rey soberano, Él es mi porción, Él es mi vida, y sin Él nada puedo hacer. Pero hermanos, lo tenemos que vivir. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Cómo has vivido últimamente, hermano? ¿Hay paz y vida en tu corazón? ¿O hay preocupación, tristeza, pensamientos desagradables, pensamientos catastróficos, pensamientos de peligro, pensamientos de angustia? Algo me va a pasar, algo me va a pasar en la noche, mañana no sé si me alcance, mañana no sé si yo viva, si no viva, ahí les dejo lo que tengo porque yo ya me voy. Y empiezan con pensamientos de muerte, de satánicos, diabólicos, cuando deberíamos de vivir en eso que el Señor Jesucristo nos ha dicho: ven, yo soy manso y humilde de corazón, ven, yo te haré descansar, ven, busca primero mi reino y todas las cosas serán añadidas. ¿De qué te preocupas, hermano? ¿Qué te apura si de tu lado está el Señor Jesucristo? ¿Qué te apura, hermano? ¿Qué te hace sentir muerte, preocupación, culpa si de tu lado está el Maestro? Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tu misericordia y tu amor nos hacen ver espiritualmente. Porque tu Espíritu Santo nos hace ver las cosas espirituales, cosas que el mundo no ve, sino solamente tus hijos. Pero aún así, Señor, muchas veces hemos decidido vivir en oscuridad. Muchas veces hemos decidido vivir en la carne. Y por ello, Padre, delante de ti confesamos nuestros pecados. Delante de ti confesamos que hemos adorado ídolos, dioses ajenos, dioses extranjeros, dioses que no son de nuestra ciudadanía, Señor. Dioses, y te hemos ofendido, Señor. Padre, perdónanos, límpianos, y que este año regresemos a tus caminos, Señor. Aumentanos la fe, Padre, para poder seguir tus pasos, no los pasos del mundo. Aumentanos la fe para ser esos cristianos fervientes en espíritu, para que de todo corazón te amemos sobre todas las cosas, para que de todo corazón te sirvamos en el Espíritu, Señor.
en toda obediencia y sumisión a ti, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.